Bienvenidos una vez más, estimados hermanos, a este tema número 7. Hoy hablaremos sobre la octava etapa, los defensores de la fe. Esta época va desde el año 33 hasta el año 63 antes de Cristo, fecha de la llegada de los romanos al pueblo de Israel. Pero sobre todo, esta llegada de este imperio a este pueblito pequeño y se dio pues el año 170 al 160 aproximadamente, cuando se da la revuelta de los macabeos en contra de la invasión cultural y religiosa de los griegos. De modo que vamos a ver que los defensores de la fe que se presentaron son aquellos que ante una invasión cultural y religiosa por parte del mundo griego, estos personajes se rebelan para defender la fe y la cultura. Los protagonistas de esta historia son la familia de los macabeos que se enfrentaron con valentía al rey Antíoco IV. Estos eh, judíos se rebelaron con la finalidad de defender su fe, pues. Este Antíoco IV es un rey de Siria, de la dinastía que pues comienza a acercarse al pueblo de Israel y va a hacer una serie de modificaciones. Los lugares donde se desarrolla esto es en las montañas de Judá, donde viven pues, estamos hablando de los sirios, las montañas también de Jerusalén. Este tiempo se caracterizó por la penetración de la cultura griega, deteriorando así, estimados hermanos, los valores tradicionales judíos. Esto trajo fuertes conflictos religiosos y culturales. Era como decir que sus costumbres y Dios no valían, que la verdadera religión y las buenas costumbres venían de Grecia. Cuando existe una invasión religiosa, pongamos cualquier ejemplo, imaginemos que vengan los musulmanes a América Latina y comiencen a obligar a todos los católicos pues a adorar a Alá, a leer pues el Corán y ya no las Sagradas Escrituras y ya no Dios, pues eso va a traer gran recelo para muchas personas que valientes van a rebelarse ante esta imposición violenta. Lo mismo ocurrió con el pueblo judío. La situación se agravó cuando los romanos pensaron pues a extender su territorio. El rey Antíoco IV quiso hacerles frente y como era más débil y no tenía recursos, se metió, robó objetos de oro del templo de Jerusalén para así poder hacerle frente al imperio romano. Los judíos expresaron pues su descontento y Antíoco, este rey sirio, en vez de corregir su error, comenzó una reprensión al judaísmo, una reprensión más violenta, más fuerte, de tal manera que sacó normas como, por ejemplo, prohibió la circuncisión y el sábado, y también les obligó a comer carne de cerdo y otras observancias de la ley. Más aún, y lo más grave que sí les dolió bastante a los judíos, era meter la imagen de Zeus, que era un dios griego, en el templo de los judíos. Esa fue la gota de agua que derramó el vaso. El pueblo, pues, estimados hermanos, indignado por esta actuación de este rey Antíoco y cansados de la opresión griega, encabezó la resistencia. Los primeros en levantarse fueron pues los macabeos. Poco a poco se fueron uniendo también otros grupos de gente valiente y piadosa, pero el que lideraba eran pues los macabeos.
Otra de las cosas que hizo este rey Antíoco era, pues, aparte de la prohibición de la circuncisión y el sábado, aparte de obligarles a comer cerdo, aparte también de meter a Zeus en el templo, es que si desobedecían, él les castigaba con la muerte. Fue una lucha desigual entre el levantamiento de estos macabeos y otros grupos de personas valientes y piadosas con respecto al ejército del rey Antíoco. Era una lucha pues desigual. Pero la mística y el coraje fueron más fuertes en este grupito pequeño que se estaba rebelando que el ejército de Antíoco. Ante tanta muerte de gente mártir, el pueblo buscó una explicación y descubrió la resurrección, porque la vida de tantos inocentes debía tener una recompensa. Poco a poco, en esa época, donde muchísima gente inocente y buena muere, comienza a surgir la idea de la resurrección, es decir, de la vida después de la muerte. Si ustedes se han percatado a lo largo de este taller y a lo largo de las lecturas que hemos realizado, no había la idea de resurrección. Por ejemplo, a Abraham, Dios le dice, te daré padre de una generación, de muchísimas generaciones. Como que después dice, Abraham murió a tantos años de edad. Abraham murió a los 175 años y entonces después hubieron más generaciones, pero Abraham no pudo ver los hijos, abundantes hijos que tenía. Abraham solo llegó a tener 2 hijos. Entonces, es aquí en medio de esta persecución, matanza, donde también nace el género mítico, apocalíptico, el género apocalíptico. Porque el género apocalíptico es una lectura, una forma de escribir, una forma de leer también, que despierta esperanza en el pueblo que sufre. Por eso que en el Nuevo Testamento tenemos un libro que se llama el Apocalipsis, que es un libro donde triunfa Dios sobre el mal. Y entonces es un libro que, entendido para su tiempo, hablado según el lenguaje de su tiempo, eh, te devuelve la esperanza. Y también nace en esta época de persecución la idea de la resurrección. La experiencia que tienen los judíos de Dios se centró más en la defensa de la fe y sus símbolos culturales, el templo, la ley y la circuncisión. Es aquí donde tiene una experiencia de Dios en cuanto que defendemos la fe. Algo así le ocurrió, por ejemplo, a las primeras comunidades cristianas cuando fueron perseguidas por el Imperio Romano. Ellas daban su vida por defender su fe. Los textos que nos cuentan esta lucha, esta resistencia, son los libros de Daniel y los libros primera y segunda de Macabeos. Si ustedes quieren conocer un poquito más a detalle, pueden leer personalmente estos 3 libros que nos van a contar sobre esta época. En nuestras familias y en nuestros barrios y escuelas encontramos jóvenes y mujeres que desempeñan liderazgos y también servicios para la comunidad. Muchas de ellas, estimados hermanos, son auténticas heroínas anónimas, que tienen pues una gran capacidad de sacrificio y de servicio por el bien de los demás. Por ejemplo, tenemos las madres que ayudan en las ollas comunes.
También en la Biblia encontramos a muchas mujeres con una fuerte experiencia de Dios amigo y cercano que les lleva pues a luchar por la dignidad y la vida de su pueblo. Tenemos, por ejemplo, a Sara, a Miriam, a Rahab, Ruth, Judith, Esther, Débora, Ana. Ellas son ejemplos a seguir para las mujeres de hoy. Es fácil encontrarlas y conocerlas en la Biblia. En nuestra sociedad, a veces y con frecuencia, el comercio considera a la mujer como una mercancía, sobre todo pues explotando la sexualidad, denigrándola y muchas veces ridiculizándola. Esto influye, pues, estimados hermanos, en la mente de muchos jóvenes que confunden dignidad con vanidad. La mujer tiene la misma dignidad que el hombre porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto ambos son imagen de la ternura de Dios. Jesús en su vida valoró y dignificó a las mujeres, e incluso las hizo discípulas, amigas, primeras testigas de la resurrección. Estimados hermanos, una vez tenido presente esta idea de una muestra de Dios durante la persecución y cómo grandes mujeres a lo largo de las Sagradas Escrituras nos hablan de la cercanía que ellas tuvieron con Dios, la valentía que ellas tuvieron y pues estas valentías, tanto de estas mujeres y también de varones, se debe mostrar en el siglo XXI, defender los valores, ponerlas en práctica y difundirlas. Que el Señor de los Milagros nos acompañe y nos bendiga y nos vemos en el video donde leeremos algunos textos para ver un poco más de esta serie.